Nosotros ya no vivimos, hemos vivido. Ya no tenemos libertad, ya no sabemos decidirnos. El hombre está privado de alma, la naturaleza está privada del hombre. Nunca ha habido una época tan desorientada por la desesperación, por el horror a la muerte. Nunca silencio tan sepulcral ha reinado sobre el mundo. Nunca el hombre ha sido tan pequeño, nunca ha sido más inquieto. Nunca la dicha ha estado más ausente y la libertad más muerta. Y he aquí que grita la desesperación. El hombre pide gritando su alma. Un solo grito de angustia se eleva de nuestro tiempo. También el arte grita en las tinieblas, pide socorro, invoca el espíritu. Es el expresionismo. El escritor Hermann Bahr describía así la atmósfera que había rodeado el nacimiento del expresionismo en Alemania, en un ensayo publicado en 1916, cuando aún no había terminado la Primera Guerra Mundial. Quedaban todavía muchas otras experiencias desoladoras que los artistas tendrían que trasladar al papel y a la tela. Los primeros años del siglo XX fueron para Occidente años de revoluciones, revoluciones de las ideas, de las artes, de las sociedades. En todos estos terrenos, los nuevos inventos y descubrimientos se tradujeron en crisis de los valores preexistentes. Los conceptos en que se sustentaba la ciencia positivista se puso en tela de juicio. No todo podía ser conocido, no todo podía ser calculado. No todo podía ser abarcado. La sexualidad y el inconsciente, terrenos inexplorados del propio ser humano, comenzaban a ocupar un lugar importante y junto a ellos aparecían nuevas preocupaciones como la soledad, la angustia o el sufrimiento humano. Y mientras más se cuestionaba el estado de las cosas, mayor era el empeño de pensadores y artistas por crear nuevas alternativas. El impresionismo, movimiento pictórico hasta entonces imperante en Francia y expandido por toda Europa, se volvía inútil para representar este nuevo mundo. Su naturalismo y su objetividad en la representación de la realidad chocaban con las nuevas necesidades. Es un espíritu de rebeldía y oposición al régimen imperante lo que se encuentra en la base del movimiento expresionista surgido en Alemania en la primera década del siglo XX. Este país se encontraba bajo el régimen imperial feudal de Guillermo II, cuya ideología pangermánica y sus ansias de poder desembocarían más tarde en la Primera Guerra Mundial. El expresionismo nació entonces como un arte de oposición. Los artistas que integraron el movimiento conocían ya los esfuerzos de otros grupos y personalidades solitarias que habían comenzado a oponerse a ese mundo racionalizado y que se habían detenido a escuchar la voz que, desde su interior, les hablaba de otras emociones. A fines del siglo XIX, el pintor holandés Vincent van Gogh había mostrado que la pintura podía ser una manera de desencadenar sobre la tela la violencia de sus propias emociones. Por la misma época, el francés Paul Gauguin comenzaba a utilizar colores y formas que no concordaban con el modelo real, distorsionando sus percepciones del mundo. Los fauves, o fieras, continuarían sus enseñanzas, simplificando las formas figurativas, utilizando colores violentos y pintando con el instinto. Otro precursor fue el pintor flamenco James Ensor, cuya pintura evolucionó a partir de 1883 hacia un arte desconcertante, alejado de todo realismo y protagonizado por máscaras dolientes y maliciosas. El mismo desconcierto producía la obra del noruego Edvard Munch, considerado como el primer pintor expresionista. Munch se entregó por completo a la expresión de sus estados de ánimo y se interesó por temas perturbadores como la enfermedad, la soledad y el amor insatisfecho. Su primera exposición realizada en Berlín en 1892 fue clausurada por juzgarse escandalosa.
El primer grupo de expresionistas organizado fue la comunidad artística Die Brücke, o El Puente, que se constituyó en la ciudad alemana de Dresde, en torno a la figura de Ernst Ludwig Kirchner. A pesar de haber estudiado arquitectura, Kirchner estaba más interesado por la obra de aquellos pintores innovadores, así como por el arte africano y oriental. En 1905, propuso a sus compañeros de estudios, Fritz Blade, Erich Heckel y Carl Schmidt-Rottluff, la fundación del grupo. Al año siguiente, invitaron a sumarse al Puente a Emil Nolde, pintor que venía desde hacía muchos años trabajando con una nueva forma expresiva, basada en la simplificación del dibujo y el uso de intensos colores. Fueron sus grabados con fuertes contrastes lo que más interesó a los jóvenes de Dresde. Luego se unieron al grupo otros artistas como el pintor Max Pechstein, el escultor Ernst Barlach y en 1910, Otto Müller. Imitando la experiencia comunitaria que habían intentado Van Gogh y Gauguin, los jóvenes artistas vivían y trabajaban juntos, compartiendo dinero y materiales en el estudio de Kirchner. Para ellos, el arte y la vida cotidiana eran dos cosas inseparables. Los miembros del Puente concordaron en que el arte impresionista, con sus pretensiones de objetividad, era hipócrita, pues la felicidad y el hedonismo en que se sustentaba negaban los conflictos del hombre, que sufría en un mundo que le era adverso. El expresionismo frente a la objetividad propuso una visión subjetiva del artista, la expresión de su experiencia emocional, de su mundo interior. Las bases ideológicas del grupo nunca se definieron, a excepción de la idea de destruir el orden precedente y trabajar a partir de la propia inspiración y el instinto. Sin embargo, puede hablarse de un estilo común en los artistas del Puente, que ha provocado en ocasiones dificultades para establecer la autoría de las obras. Su pintura escapaba a la búsqueda de la belleza, a veces era grosera o estridente, o buscaba el contraste cromático entre colores complementarios. Obsesionados por preocupaciones religiosas y morales, el contenido era para ellos más importante que las cuestiones formales. No buscaban un arte que imitara la realidad, como lo habían hecho los impresionistas, sino que la creara. Para ello, debía recuperarse el instante originario de la creación. El artista y el arte debían despojarse de todo conocimiento previo, regresar a la ingenuidad de la mirada, a los temas cotidianos, al gesto infantil, realizar, en fin, el esfuerzo por encontrar la génesis del acto artístico. La antigua técnica del grabado fue utilizada por el grupo como fuente de inspiración de las líneas contrastadas y violentas que repetirían en la pintura. En 1910, el grupo se trasladó a Berlín y terminó por disolverse 3 años más tarde, tras la publicación de La Crónica de la Unión Artística El Puente, de Kirchner, que los demás miembros del grupo no consideraron fidedigna. De todas maneras, los integrantes habían ido distanciándose poco a poco. Para entonces, otro grupo expresionista había surgido en Múnich. Desde principios del siglo XX, esta ciudad se había convertido en uno de los centros artísticos e intelectuales más importantes de Europa. La nueva Asociación de los Artistas de Múnich reunía a los jóvenes de vanguardia, organizaba actividades y exposiciones de arte. Hacia 1911, el presidente de la asociación, Vasily Kandinsky, renunció a su cargo para crear, junto a Franz Marc, el grupo Der Blaue Reiter, es decir, el Jinete Azul.
El nombre aludía a la pasión que Mark sentía por los caballos y ambos por el color azul. Sin embargo, en 1903, Kandinsky había pintado un cuadro con ese título. A principios de 1912 se realizó la primera exposición del grupo, con obras de Kandinsky, Mark, August Mack, Gabriel Münter y Alfred Kubin. Para la segunda exposición se sumó el suizo Paul Klee, a quien sus investigaciones habían llevado por el mismo camino. En 1902 había escrito en su diario: «Quiero ser como un recién nacido, no saber absolutamente nada acerca de Europa, ignorar hechos y modas, ser casi un primitivo. Luego, quiero hacer algo muy modesto, procurarme a solas un tema diminuto, uno que mi lápiz pueda abarcar sin técnica alguna. No es tanto cuestión de voluntad como de destino». En mayo de 1912 se publicó el célebre calendario cuyo propósito era la integración de todas las artes. Junto a las reproducciones de las obras del grupo, se publicaron notas sobre pintura, un ensayo del músico Arnold Schoenberg sobre música contemporánea y partituras suyas, además de otros compositores expresionistas como Alban Berg y Anton Webern. La obra de Schoenberg había impresionado profundamente a los integrantes del grupo, pues reconocieron en su tonalidad las mismas aspiraciones de su propia pintura. Arnold Schoenberg, también pintor, sería el responsable de la más importante renovación musical del siglo XX. El dodecafonismo, creado por él, implicó una nueva organización de los sonidos, dando por resultado armonías más complejas y disonantes, en que la melodía se volvía a menudo irreconocible. Los integrantes del Jinete Azul prestaban especial atención a la música. Paul Klee era un consumado violinista y Kandinsky solía componer pequeñas piezas musicales. Kandinsky había nacido en Rusia en 1866, por lo tanto, era mayor a los demás integrantes del grupo que lideraba. En 1911 había publicado su ensayo sobre lo espiritual en el arte. Al igual que sus compañeros, no creía en la capacidad revolucionaria de algunos movimientos como el cubismo, ya que no escapaban al sistema clásico occidental, sino que lo afirmaban. Para él, la renovación del arte tendría que venir del triunfo del irracionalismo oriental sobre el racionalismo artístico de Occidente. Con el grupo del Puente, los del Jinete Azul tenían algunas posturas en común, como la oposición al impresionismo y al positivismo. Pero no aceptaban la importancia que el grupo de Dresde le daba a la fuerza del instinto y a la raíz fisiológica de la inspiración. Para ellos, la expresión artística era algo totalmente espiritual. En lugar de distorsionarla, buscaban captar la esencia espiritual de la realidad. La búsqueda se orientaba hacia el yo interior y la verdad del alma. Ya no importaba el contenido. La materia era la pintura misma. La vuelta al espíritu solo podía realizarse alejándose de la realidad. Esto llevó a gran parte de los pintores del grupo hacia la abstracción. En 1910, Kandinsky había pintado la primera obra abstracta de la pintura moderna. Años más tarde, escribía en su diario: «Mientras más espantoso se vuelve este mundo, como es precisamente el mundo de hoy, más abstracto se vuelve el arte, mientras que un mundo feliz crea un arte realista». Aunque el movimiento expresionista se desarrolló fundamentalmente en Alemania, tuvo adeptos de otros países. En la Viena de Freud, de principios de siglo, entonces capital del imperio austrohúngaro, el expresionismo surgió de la mano de dos jóvenes pintores atormentados e incomprendidos, Egon Schiele
y Oskar Kokoschka pintaron por primera vez en Viena la angustia, el erotismo crudo, la muerte y los impulsos más oscuros del ser, y se convirtieron en los malditos del ámbito artístico. Ambos realizaron numerosos retratos centrándose en la psicología del personaje. Egon Schiele murió enfermo a los 28 años. Oskar Kokoschka continuó con su tratamiento casi obsesivo de temas como la sexualidad, la enfermedad y la muerte. En 1910 viajó a Berlín para colaborar en la revista Der Sturm, La Tormenta, donde publicó dibujos y una pieza teatral expresionista, Asesinato, Esperanza de Mujeres. La evolución de los artistas se vio interrumpida por un hecho que superó las fatalidades que habían inspirado a los expresionistas. En un principio, la Primera Guerra Mundial fue recibida con entusiasmo patriótico por muchos ciudadanos alemanes, pues significaba la destrucción del viejo orden y el posible inicio de una nueva sociedad. Algunos artistas se alistaron voluntariamente para ir a la guerra, como Kirchner, August Mack y Franz Marc, mientras que otros, como George Gross y Max Pechstein, se opusieron a ella. A medida que la guerra avanzaba, la opinión de los expresionistas que la habían aceptado iba cambiando. Kirchner y Kokoschka no soportaron los horrores del combate y fueron dados de baja. Otros jóvenes como Franz Marc, August Mack y Wilhelm Morgner murieron en el frente. A la derrota de Alemania en la guerra se sumaría poco después la desilusión del fracaso de la República Democrática de Weimar, instaurada en 1919, en la cual tenían puestas sus esperanzas muchos intelectuales y artistas convertidos en vanguardia política. La muerte y el dolor se expandían, mientras el país se hundía en una depresión que llegaría a su punto límite con la crisis mundial de 1930. Los artistas alemanes reaccionaron frente a estos sucesos. Por esos años surgieron las primeras obras de teatro de Bertolt Brecht, mientras en la literatura el reportaje social de tipo documental se afirmaba como género. Una nueva fase del expresionismo comenzó a tomar forma bajo estas ideas, con ciertas características realistas. La nueva objetividad surgió hacia 1923, impulsada por los pintores Otto Dix y George Gross. Luego se sumaron, entre otros, Max Beckmann y John Herzfeld. La intención era crear un arte comprometido con la realidad, pero que fuera tan despiadado como la realidad y al mismo tiempo útil al hombre. Un arte revolucionario, no solo en forma, sino en contenido. Por primera vez, los expresionistas se plantearon una vía de acción política. Su arte debía estar puesto al servicio del proletariado. Algunos de sus integrantes veían con simpatía a la Rusia socialista y llegaron a afiliarse al Partido Comunista. La concepción de arte útil que Dix y Gross pretendían hacer era similar a la música de uso que Kurt Weill y otros músicos componían por esa época para que pudiera ser ejecutada con facilidad y entendida por cualquiera. La pintura de La Nueva Objetividad se caracterizó por su pesimismo existencial y por una actitud ante la sociedad sumamente satírica y cínica. En clara oposición contra el militarismo, los pintores describieron el ambiente berlinés de la posguerra y el desorden moral en que había quedado la sociedad. La locura, el suicidio, la violencia, los crímenes, la prostitución eran algunos de sus temas predilectos. La idea era pintar la sociedad, lo que sucedía fuera del artista, pero con la visión subjetiva del creador. Hacia la segunda década del siglo XX, comenzó a desarrollarse en Alemania la industria cinematográfica,
Los monumentales estudios de la productora cinematográfica UFA se habían creado durante la Primera Guerra con fines de propaganda y para distraer a las tropas, pero más tarde, en épocas de las grandes crisis, convertirían a Alemania en el mayor país productor de películas de Europa. Al igual que gran parte de los artistas, muchos directores de cine se situaron junto a las vanguardias artísticas. Experimentaron y realizaron innovaciones no solo en los decorados y en la fotografía, sino también en el uso de la cámara. En 1919, Robert Dien filmó El gabinete del Dr. Caligari, considerada la primera película expresionista. La caracterización de los actores, así como los escenarios planos de perspectivas distorsionadas, creaban una atmósfera irreal que parecía haber salido de un cuadro expresionista. Conrad Veidt representaba a Cesare, el sonámbulo que el Dr. Caligari utilizaba para cometer sus crímenes. Veidt se constituyó en el más claro ejemplo de la tradición actoral expresionista y en el principal referente de los actores del cine de terror de todos los tiempos. El mismo actor protagonizó 5 años más tarde El hombre de las figuras de cera, cuyo director, Paul Leni, explicaba: he intentado crear unos decorados tan estilizados que marginen cualquier referencia a la realidad. Lo que la cámara percibe no es la realidad externa, sino la de los acontecimientos internos, que resulta más profunda, efectiva y conmovedora que la que vemos todos los días. Creo que el cine es capaz de captar y reproducir esa otra realidad. La película estaba ambientada en un parque de diversiones donde las figuras de cera cobraban vida. Las Tres Luces, la saga del Dr. Mabuse y algunas otras películas de los comienzos de Fritz Lang pueden incluirse dentro de este movimiento, teniendo en cuenta el uso de claroscuros y el maquillaje de los actores, fundamentalmente en algunas escenas de alucinaciones y pesadillas. El expresionismo manifestaba la mirada subjetiva del artista, inmerso en un mundo de dolor y miseria que se traducía en formas retorcidas, imágenes violentas y realidades oscuras, con un sesgo pesimista. El cine alemán adoptó la estética expresionista, que expresó a través de sus personajes torturados, demoníacos, doctores maléficos y prostitutas destructoras. Nuevamente aparecían el suicidio, la muerte, el sufrimiento, el lado oscuro del hombre. Hay pocas películas que pueden clasificarse como expresionistas en su totalidad, pero sí pueden encontrarse elementos propios del movimiento en algunas de ellas, como Nosferatu el vampiro, de 1922, de Murnau, o Golem, de 1920, de Paul Wagner y Henrik Gallen. Estas películas dieron inicio a la edad de oro del cine alemán y fueron una gran influencia en cine comercial estadounidense de la década del 40. Para esta fecha, muchos artistas alemanes se habían refugiado en Norteamérica. Al igual que otras manifestaciones de vanguardia, el expresionismo fue perseguido por el régimen nazi, acusado de ser un arte degenerado y finalmente disuelto. A partir de entonces, habrá que buscar a sus seguidores en el muralismo mexicano, el expresionismo abstracto norteamericano de 1950 y otras manifestaciones artísticas que se apropiaron del estado espiritual, de la manera de ver el mundo que es el expresionismo.